Bueno, os quiero dar a todos los buenos días, a todos y a todas. Sabéis que contamos con el ilustrador Paco Roca y es nuestra primera experiencia, es nuestra primera experiencia online, así que esperemos que salga bien, que no se corte por clase y que esta grabación pues después va a estar colgada en el YouTube y así puedan disfrutarla el resto de alumnado y profesorado que sé y me consta que tiene muchas ganas de verte y oírte. Ujú. Nos hubiera encantado poder haberte tenido aquí de manera presencial, pero bueno, las circunstancias son las que son, ya nos ha tocado anular algún evento y no estábamos dispuestos a perder esta oportunidad que nos has dado, Paco, de poder estar en contacto con nosotros. Así que, pues bueno, al final lo hemos realizado de esta manera, pero bueno, desde aquí hay una invitación expresa de que, por favor, si en algún momento quisieras participar en nuestras jornadas y venir aquí a enseñarnos Claro. tu súper buen hacer, nos pondremos en contacto contigo ahora que ya tenemos el contacto y hacemos algún tipo de workshop que sería súper interesante para todos ellos y ellas. La verdad es que sí, seguro que la próxima vez que sea presencial y así podemos Sí, vernos. todo esto acabará, de una manera u otra acabará y podremos hacerlo como hacíamos antes. Bueno, yo estoy aquí para presentarte, ¿vale? Voy a ser muy Ujú. breve, pues lo que realmente quieren ver ellos y ellas es a ti, no a mí. Así que vamos a hacer como una especie de introducción. Quiero resaltar, ¿no?, que Paco Roca estudió también en una escuela de arte y diseño, en concreto en la de Sí. Valencia, y que tras acabar los estudios, que ya nos explicarás, empiezas una andadura, ¿vale?, en el terreno de la ilustración y el cómic allá por los años 90, ¿no?, en un Ujú. principio. Sí. Durante toda esa trayectoria, la verdad es que has recibido innumerables premios. Ahora eres una persona joven a la que ya te han hecho retrospectivas, que es interesantísimo esto, pero claro, fue con arrugas en el año 2007 cuando empezaste a ser como tener un reconocimiento así como fuera más de nuestras fronteras. Ujú. Aquí recibiste el Premio Nacional del Cómic. Sé que te hizo mucha ilusión recibir el Premio del Salón del Cómic de Barcelona, ¿no?, porque generacionalmente creo que hemos ido todos a esos eventos año tras año a Barcelona y hemos visto Ujú. ahí a toda esa Sí. gente que nos ha gustado tanto. Recibirlo debió ser, pues eso, un subidón, ¿no? Ujú. Y incluso con con este cómic recibes una nominación, ¿no?, a los Eisner, que eso también tuvo que ser una sorpresa. Ujú. Luego, porque tú narras historias y esas historias narradas son como stories para grandes películas, hicisteis la película de Arrugas también con un buen resultado. Un Ujú. Goya, ¿no?, a la mejor película de animación y al mejor guión adaptado. Y no paras aquí, claro, esto yo creo que es un empujón que tienes, ¿no?, y sigues con un trabajo muy constante porque casi que publicas a libro por año. Ujú. Prácticamente, ¿no? Algunos te Sí. cuestan más y otros menos, pero sí que lo que sería tu bibliografía sí que salen así como nombrados por año. Recibes con un cómic que es realmente fantástico, que es La Casa, el premio Eisner. Yo qué sé, yo creo que nos lo contarás tú en persona, pero que te habrá hecho también Sí. una ilusión muy, muy especial, ¿no? Ujú. Este cómic de La Casa está publicado en el 2015 y el premio lo recibes en el 2020. Ujú. O sea que Sí. aquí estamos con Paco, nuestro premio Eisner. Bueno, yo no voy a extenderme más con esta bibliografía porque nos la vas a contar tú ahora con la presentación. Muy bien. Muchas de tus lectoras, ¿no?, que conocemos tu trayectoria, sabemos que tenemos delante a un narrador de lo cotidiano. Ujú. Yo personalmente, como devoradora de cómics, que primero me leo el cómic en una tarde y luego disfruto de todo lo que hay detrás, ¿no?, y de tu color, de tu manera de dibujar, de tu gráfica. Sí. Pero sobre todo lo que estamos es como esta gente que tienes, ¿no?, detrás. Tenemos Ujú. las ganas, ¿no?, de que nos expliques un poco tu manera de hacer, cómo pasas tu día, cómo proyectas tus pequeñas publicaciones y tus grandes publicaciones, Sí. y así que el alumnado pues pueda aprender de ello, ¿vale? Te Genial. paso la palabra. Tú, si quieres, ahora puedes presentar como hemos hecho antes, Muy ¿vale?, como hemos bien. practicado antes, y Sí. cuando acabes abrimos un turno de palabra con nuestro alumnado y así somos todos participantes de esta charla. Venga, muchísimas gracias Perfecto. por Pues nada, atendernos. gracias, Paula.
Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es muy raro esto, ¿no? De solo ver ahí circulitos con caras y demás, ¿no? Nunca tienes no sabes muy bien si hay alguien al otro lado escuchándote o no. Voy a, como ha dicho Paula, os voy a enseñar un poco, una pequeña charla. Tampoco me voy a extender mucho porque, bueno, como digo, es muy raro, ¿no? Esto de dar una charla sin ver las caras de quien te escucha, ¿no? Así que, bueno, intentaré hacerlo rápido, pero quiero contaros un poco, pues, bueno, mis inicios y mi forma de trabajar. Así que vamos a ver si esta vez funciona perfecto. Bueno, pues empiezo, ¿no? Y empiezo por un poco más joven de lo que, bueno, de lo que sois vosotros, ¿no? Yo creo que todos tenéis una foto parecida a esta, ¿no? De estas fotos que luego de mayor te avergüenzan mucho por las pintas que llevamos, ¿no? Y en estas fotos, no sé en las vuestras, pero en la mía había una especie de jerarquía, ¿no? Dependiendo de dónde te colocases en la foto. Los líderes o lideresas de la clase se colocaban en la primera fila y en el centro, y según iba siendo un negado para todo, ibas pasando a la fila de atrás y a los extremos. Como veis, yo soy el del círculo y estoy en la última fila en un extremo, ¿no? Con lo cual era la nulidad absoluta. Se me daban mal los deportes, no era un gran estudiante, ni el más simpático, ni el más listo, ni nada de esto, ¿no? Lo único que más o menos se me daba bien era dibujar. Y la verdad es que, bueno, que como veis por la perfección en esas ruedas del dibujo, la verdad es que tampoco dibujaba de una forma maravillosa, ¿no? Había compañeros míos en clase que dibujaban mucho mejor, ¿no? Yo creo que en cierta manera hay gente que nace con un don, ¿no? O con una predisposición a determinadas cosas, ¿no? Y había gente que dibujaba, como digo, mucho mejor que yo. Pero para mí dibujar era mi pasión. Podía estarme todo el tiempo dibujando, ¿no? Era mi forma de divertirme, mi forma de jugar era dibujar, ¿no? Y lo sigue siendo en cierta manera, ¿no? Yo creo que es importante dedicarse a lo que te dediques que te apasione, ¿no? Yo creo que solo así es como consigues, creo yo, poder destacar o al menos vivir de lo que haces. Imagino que mis compañeros que tenían ese don para el dibujo, pero no mi pasión, pues llegó un momento en el que dejaron de dibujar. Sin embargo, yo, aún no siendo el que mejor dibujaba, pues bueno, he acabado dedicándome a esto. A mí me gustaba dibujar, pero de la misma manera me gustaba contar historias. Para mí era la forma natural que tenía, ¿no? No por medio de la escritura, sino por esa mezcla de dibujo y narración, era lo que me interesaba, ¿no? Y donde me sentía cómodo. Yo quería ser, de mayor, quería ser como este señor. Este que veis aquí es Walt Disney. Y cuando veía alguna foto o algunos dibujos animados en los que él aparecía, yo quería ser como él, ¿no? Una persona elegante, con su bigotito, con su traje y viviendo de contar historias. Pero también es cierto bueno, que la animación, por lo menos cuando yo era pequeño, no era algo que estuviese al alcance de todo el mundo, ¿no? Para hacer animación, pues necesitabas unos determinados materiales que no estaban al alcance de todos los niños. Yo tenía un cine antidiluviano, ¿no? Como este que veis aquí en la imagen, y bueno, intentaba hacerme mis propias animaciones, pero claro, yo las hacía con en lugar del poliéster especial que se utiliza para este tipo de cosas, que no lo vendían en una papelería normal, yo utilizaba pues, los rollos de papel higiénico, ¿no? Y el problema de eso es que ardía enseguida, ¿no? Con lo cual mi madre me dijo que se acabó la animación. Así que el otro camino que me quedaba para poder contar historias con imágenes era el de los cómics. El cómic, una de las grandezas que tiene es que es el medio más libre del mundo porque no necesitas nada, ¿no? Al igual que para escribir una novela, no necesitas más que papel y un bolígrafo. Así que yo de pequeño, con unos folios y con unos rotuladores Carioca, podía contar la historia que se me ocurriese, ¿no? No había ningún límite más que mi propia imaginación. Desde pequeño he sido un gran lector de cómics, pues bueno, muchos que imagino que vosotros conoceréis, desde cómics de superhéroes a Mortadelo y Filemón o Asterix.
pero quizás mi favorito era Tintín, y en especial este cómic de aquí, Los cigarros del faraón, que lo leí muchísimas veces porque estaba en la biblioteca de mi colegio. Y con él, en cierta manera, comprendí lo que es la magia del cómic, ¿no? Un cómic, en un principio, se lee como cualquier novela, ¿no? Se empieza pues por la página de arriba a la izquierda y se acaba por la página de la derecha abajo. En eso se lee, como digo, igual que cualquier novela. Pero la diferencia es que en un cómic el lector, quiera o no, siempre hace trampas, ¿no? Y el ojo del lector va yendo de un lugar a otro. Es decir, aunque tú sepas que tienes que empezar por la primera viñeta, de repente te vas a esa viñeta grande de la siguiente página, estás un rato leyéndola, mirándola, vuelves otra vez a la viñeta 1, pasas a la 2, pero te vas a la de abajo en la que están esos soldados entrando en la habitación. Digamos que esa anarquía que tiene la lectura del cómic es una de sus grandezas también, ¿no? Somos una especie de dioses cuando leemos un cómic porque somos capaces de ir hacia adelante, hacia detrás en el tiempo sin ningún problema. Y otra cosa también que creo que hace único al mundo del cómic, ¿no? A la lectura, y es que puedes detenerte en una viñeta y pasar todo el tiempo que quieras mirándola, ¿no? A mí me encantaba una de ellas, y podía entrar en ella, ¿no? En el sentido de vivir una aventura en una única viñeta, ¿no? Yo creo que esa forma de detener un momento no se puede dar, ¿no? Ni en el cine, ni tampoco en la literatura, ¿no? Con lo cual, este tipo de pequeños detalles, como digo, son los que hacen muy peculiar, ¿no? La lectura de un cómic, y es por lo que, bueno, por lo que también es tan interesante ser autor de cómics. Yo soy de esa generación en la que, bueno, en la que hubo una película que nos impactó mucho, ¿no? Que se llamaba, en aquel momento se llamaba La Guerra de las Galaxias, ¿no? Ni tan siquiera era Star Wars. Yo salí del cine maravillado con esa película, ¿no? Era lo más espectacular que había visto nunca en el cine. Y yo quería volver a verla en cuanto se encendieron las luces. Pero claro, mis padres no me iban a llevar al día siguiente a volver a ver la misma película. Estamos hablando de un tiempo en el que, bueno, que este tipo de películas no las echaban por televisión, no existía internet, ni el DVD, ni otra cosa más antigua que se llamaba el VHS. Así que la única forma que se me ocurrió de revivir eso que para mí había sido tan especial fue hacerme mi propio cómic sobre la Guerra de las Galaxias. Me pasé un buen tiempo en mi habitación dibujando esa historia. Y me di cuenta de que, bueno, de que ser autor de cómic era genial, porque podía revivir esos momentos que para mí habían sido especiales. Y no solo eso, sino que podía cambiarlos y podía hacer mi propia versión de la Guerra de las Galaxias o cambiar las cosas de la realidad que no me gustaban. Y en cierta forma, esa sigue siendo la motivación que me lleva a hacer los cómics que hago. Digamos que el tipo de cómic que yo hago es el cómic de autor, es decir, yo estoy un poco fuera de la industria, no tengo un editor que me encarga un tema o me da un personaje como Batman y me dice, bueno, haz una historia con Batman, sino que yo elijo el tema que me interesa y dedico el tiempo, que luego os contaré, que es un tiempo largo el que se dedica a hacer un cómic, y cuando lo tengo lo presento a la editorial y se publica, ¿no? Y siempre busco historias, en cierta manera, que me lleven a la reflexión, ¿no? Que me hagan revivir, pues como os decía, de cuando era pequeño, que me hagan revivir momentos que para mí son especiales. Yo hago muchas historias, como ha comentado Paula, cotidianas, y muchas que tienen una carga autobiográfica o sobre mis padres, mi familia o lo que sea, ¿no? Me sirve para, como digo, para revivirlo y para reflexionar sobre el porqué de las cosas, ¿no? El por qué soy así, ¿no? En cierta manera, yo creo que los cómics que hago, o los temas que escojo en los cómics van en busca de conocerme mejor a mí mismo, ¿no? De encontrar mi propia identidad. Bueno, cada autor tiene su forma de trabajar. Os voy a contar más o menos cómo es la mía, pero todo esto es muy real, muy relativo, ¿no? Empezaría, pues bueno, hablando un poco de mis comienzos, ¿no? Pues como ha dicho Paula, yo estudié en la Escuela de Arte y Oficios, ahora se llama la Escuela Superior de Diseño. Yo quería hacer cómics, pero no había
en aquel momento ningún sitio donde se pudiese aprender a hacer cómics. Así que lo que hice fue diseño gráfico e ilustración. Y eso me llevó a, bueno, a trabajar en publicidad durante cerca de 20 años. Y trabajé pues, bueno, para todo tipo de empresas y haciendo todo tipo de ilustración. Esto, por ejemplo, que veis aquí, era para, bueno, para Yadrón, ¿no? La marca de esculturas y figuras. Esto, por ejemplo, pues era para Hacendado. Esto para una marca de ropa. Esto era bueno, para los Pinipón. Durante mucho tiempo trabajaba para la empresa juguetera famosa y hacía todo lo que estaba relacionado con los Pinipón, con los Nenuco y ese tipo de cosas, ¿no? Y este era más o menos el estilo que hacía, ¿no? Todo era como muy volumétrico, con ese efecto más o menos realista dentro de lo que son unos Pinipón. Pero la verdad es que la publicidad, que estaba muy bien, se pagaba muy bien y hacía cosas muy diversas, pero la verdad es que no me llenaba, ¿no? Porque solo cumplía una parte de lo que os hablaba al principio, ¿no? De ese sueño infantil de querer dibujar y contar historias, ¿no? Digamos que aquí dibujaba, pero no estaba contando mis historias. Así que, bueno, llegó un momento en el que decidí que tenía que volver otra vez a hacer cómics, ¿no? Que era lo que me llenaba de alguna manera. Entonces, los fines de semana y en vacaciones me dedicaba a hacer mis cómics. Este que veis aquí es uno de los primeros que publiqué y la verdad es que, bueno, es muy parecido a las cosas que hacía de publicidad en aquel momento, ¿no? Es como un despliegue, es una superproducción, por así decirlo, ¿no? Con figuras como muy volumétricas, con efectos de luz, trabajaba con programas de 3D para hacer los fondos, es todo como muy dinámico y la verdad es que, bueno, es muy diferente a lo que hago en la actualidad, ¿no? Esto, pues bueno, es como, bueno, un cómic de los que ha comentado Paula, que es La Casa, que es el que, bueno, este verano ganó un premio en Estados Unidos, ¿no? Como veis, el estilo es muy diferente. También porque el tipo de historias que cuento ahora son muy diferentes a las que contaba cuando empecé. Cuando empecé eran historias de lo que yo pensaba que tenía que ser un cómic, pues aventura, acción, este tipo de cosas. Y con el tiempo, pues como os decía antes, he llegado a poder hacer el tipo de cómic que me apetece hacer, que son como, bueno, como historias más costumbristas, como más intimistas, ¿no? Y a ese tipo de historias, desde luego, no le va el estilo que habéis visto antes, ¿no? Esto es como, pues como si os gusta escribir, ¿no? Pues utilizar un lenguaje muy barroco, con muchos adjetivos y demás, para contar algo como muy íntimo, ¿no? Pues igual no cuadran esas dos cosas. En el mundo de los cómics es lo mismo, ¿no? La forma de contarlo, ya sea el dibujo, la composición de la página, los planos que elijas, el tipo de color, todas esas cosas forman parte de lo que quieres contar también. Entonces, pues bueno, es importante, ¿no? Saber qué estilo le va a lo que queremos hacer. Y como digo, pues bueno, el tipo de cosas que hago ahora son muy sencillas, ¿no? Son la mínima expresión, por así decirlo, ¿no? Para mí ahora el dibujo simplemente es la forma que tengo para contar una historia, no es el fin en sí, ¿no? Como podía ser cuando empecé, ¿no? Con esas páginas tan recargadas y tan espectaculares, ¿no? Ahora lo que quiero es que el lector ni se fije en el dibujo, ¿no? Simplemente siga la historia. Bueno, este es mi estudio y es desde donde os estoy hablando. Este es mi entorno de trabajo. Gracias a un cómic, a Arrugas, que tuvo bastante repercusión y se publicó en muchos países y se vendió muy bien, pude dejar por fin la publicidad, cerré el estudio que tenía y me vine a mi casa. Y ahora trabajo desde mi casa haciendo los cómics que me apetece hacer, ¿no? En cierta manera, pues bueno, para mí ha sido una suerte, ¿no? El poder dedicarme a lo que siempre he querido hacer, ¿no? Este es como digo, mi entorno de trabajo, mi mesa de trabajo, mi ordenador. Y como os decía antes, ¿no? La verdad es que, bueno, para hacer un cómic no hace falta unos grandes medios, ¿no? Como pudieran hacer falta para hacer una película, una
una animación, ¿no? El cómic de La Casa, por ejemplo, del que os hablaba antes, está hecho con un bolígrafo. Las herramientas habituales son rotuladores, plumillas si quieres, o pincel, este tipo de cosas que, como digo, están al alcance de cualquiera, ¿no? Y papel. Sí que hay una parte del trabajo que hago ahora que es digital, como luego os enseñaré, pero vamos, que simplemente creo que lo único que necesitas para hacer un cómic creo que es tener algo que contar, ¿no? Y ahí, en cierta manera, empieza todo. Como os decía, yo no hago cómic por encargo. Yo hago un cómic cuando tengo una idea. Si no tengo idea, pues bueno, no hay cómic y no hay nada que contar. Los que vivimos de tener ideas, pues bueno, valoramos en mucho el guardarlas, porque bueno, porque las ideas son como muy escurridizas, ¿no? De repente se te ocurren en el momento más inesperado y se van, ¿no? Y se fuman. Así que bueno, intento escribirlas siempre que puedo, ¿no? Pues en libretas, cuando estoy aquí en mi estudio, si me pilla de viaje en el ticket de, yo qué sé, del metro, del billete del avión, en cualquier sitio, ¿no? Ahora, pues bueno, con el tema digital también me las apunto en el móvil, luego intento, pues bueno, tener una carpeta en la que, bueno, en la que voy apuntando todas esas ideas, ¿no? Pues, por ejemplo, el pantallazo que tenéis aquí, ¿no? Pues tengo una carpeta en la que voy anotando todo lo que se me va ocurriendo, intento, sí, tener un cierto orden, ¿no? Para saber en cada momento dónde están las cosas. Pero también es verdad que luego normalmente no voy nunca a esas carpetas o a esas libretas en busca de ideas. Más bien funciona al revés, ¿no? Alguna de esas ideas que has anotado, de repente, por algo que has visto, se te queda en la cabeza, ¿no? Algo que apuntaste igual hace años, de repente despierta y ya no te lo puedes quitar de la cabeza, ¿no? Y empiezas a darle vueltas y esa idea se junta, como digo, con algo que has leído, con algo que has visto, una conversación que has escuchado y de repente empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer en tu cabeza hasta que decides que ese va a ser el siguiente cómic que vas a hacer. Una vez tengo decidido cuál va a ser el siguiente proyecto, hay una parte que siempre es necesaria, ¿no? Y es la fase de la documentación. La documentación es conocer el tema del que vamos a tratar, ¿no? Cualquiera de las historias que hagamos necesitan que nuestros personajes se muevan delante de un decorado y ese decorado tiene que ser creíble. El lector tiene que pensar que es real y para que piense que es real nosotros tenemos que documentarnos, ¿no? Tenemos que darle esa profundidad a ese decorado para que tenga matices, para que, como digo, el lector no piense que solamente hemos puesto una fachada y que detrás de esa fachada no hay nada más. Así que, bueno, pues siempre es imprescindible leer sobre el tema. Esto, por ejemplo, es una fotografía de la documentación o parte de la documentación para una de las historias que hice que se llama El juego lúgubre, que es una historia sobre Dalí. Pues bueno, intenté leer todo lo posible sobre Dalí. Siempre que puedo viajo al lugar donde sucede la historia, ¿no? En este caso era muy sencillo. Esto es Cadaqués, que es el lugar donde vivía Dalí. Pues entonces me voy allí, estoy un tiempo, pues bueno, una semana o el tiempo que puedo, y hago fotografías, veo los lugares donde voy a situar la historia, porque me puede dar, pues bueno, información para cómo plantearme las escenas. O hay veces que pienso, bueno, pues esto que yo tenía pensado es imposible viendo el lugar. Entonces siempre es interesante, ¿no? Visitar el lugar que vas a hacer. Por ejemplo, para una historia que tuve que hacer sobre Oxfam, la ONG, pues tuve que viajar a Mauritania. Hacía fotos, llevaba una libreta en la que iba apuntando cosas que me parecía que me podían ser interesantes para la historia. Esto, por ejemplo, es la libreta que llevaba para hacer la historia que hablábamos antes de arrugas. Durante un tiempo estuve visitando residencias de ancianos para documentarme. Entonces hacía, pues bueno, dibujos, anotaba cosas, fotografías también, donde luego iba a situar la historia. Otro tipo de historias, pues bueno, la documentación es más de bueno, buscar por internet, buscar en los libros, pues
partes también documentación gráfica como la que veis aquí, ¿no? Para reconstruir esa viñeta que tenéis a un lado. Incluso en historias que a priori son más intimistas, como pueda ser la casa, también es necesaria esa documentación, ¿no? En el caso de esta historia, pues bueno, me fui a la casa donde se sitúa la historia para recordar, ¿no? Muchas veces el entorno te lleva a determinadas sensaciones, ¿no? Y hay que aprovechar también todo eso. Pues bueno, en este caso la documentación era ir a esta casa y en cierta manera dejarla hablar, ¿no? Que cada rincón pues te llevase a algún recuerdo que luego podías utilizar en la historia, ¿no? Pues bueno, como veis también algunas fotografías y luego pues las viñetas del cómic. Bueno, una vez tengo la documentación, paso a la fase ya realmente bueno, de ponerte a trabajar en serio, ¿no? Que es la del guión. El guión, bueno, es hacer una especie de relato y ordenar toda esa información que queremos contar. Esto es una frase de Paul Auster, que me parece que, bueno, Paul Auster es un escritor norteamericano, y me parece que define muy bien lo que es el oficio de escritor, de cineasta o de dibujante de cómic, ¿no? Que dice que las cosas le pasan a quien sabe contarlas. Y yo creo que es así, ¿no? Seguro que vosotros tenéis como compañeros de clase gente que te cuente lo que cuente, es muy divertido, ¿no? Te hace las historias interesantes, te ríes con ellas, da igual lo que te cuente, que te vas a quedar escuchándolo, ¿no? Y sin embargo, también tendréis compañeros que aunque le pasen las cosas más extraordinarias del mundo, no sabe contarlas, ¿no? Y se enreda con información que no va a ningún lado, o empieza por el final, o no pone tensión en los momentos adecuados, ¿no? También, como con el dibujo, yo creo que hay gente que tiene un don, que lo ha aprendido para contar historias, y hay otra gente que no lo tiene. Pero bueno, esto también, como digo, es un oficio que se aprende, ¿no? Esto es una pequeña historia que hice para El País Semanal en la que contaba un poco, pues bueno, ese oficio, ¿no? De contar historias y a los retos que se enfrenta un narrador, ¿no? A la hora de contar una historia. Y resumiendo un poco, ¿no? Pues bueno, todas las historias que sean lineales, es decir, alguien que sale del punto A y llega al punto B sin que le pase nada extraordinario, no es interesante. Sin embargo, alguien que sale del punto A y por el camino hasta llegar al punto B tiene problemas, pierde el autobús, pues le atracan por la calle, ese tipo de cosas, pero finalmente cuando parece que no, llega felizmente al punto B, esas son las historias que nos resultan interesantes, ¿no? Hay que poner en nuestra historia, hay que poner obstáculos, ¿no? Para que aquello sea interesante, ¿no? Y como decía Alfred Hitchcock, que era un director de cine, decía que, bueno, que la ficción también de lo que trata es de quitar la parte aburrida a la realidad. Y en esto volvemos a esos amigos palizas que se enredan demasiado y se pierden en detalles que no son importantes para la historia. Pues bueno, una narración es lo mismo, ¿no? Hay que saber qué partes son importantes y qué partes podemos prescindir de ellas porque no nos aportan nada. Hay muchos libros, ¿no? Que ahora no vamos a entrar, que nos hablan un poco de este oficio, ¿no? De contador de historias. Hay muchos libros que nos pueden servir, ¿no? Para comprender los trucos de la narración. Estos son, bueno, los guiones que yo hago. Hago muchos guiones hasta que finalmente llego al definitivo, ¿no? Hago muchos cambios, me hago esquemas para ver las tramas, por dónde van, hasta que finalmente tengo un guión que pienso que ya a partir de ahí puedo trabajar. Y una vez lo tengo, paso realmente a lo que es hacer un cómic. Hasta ese momento ese relato podía servir para hacer un guión de una película, una obra de teatro o una novela, ¿no? Pero aquí es cuando realmente empiezas a construir el cómic, ¿no? A partir de ese guión hago lo que son los bocetos de la historia. Y esta parte, como digo, es la más importante, ¿no? En una novela, pongamos en El Quijote, por ejemplo, nos da igual qué información vaya en una página, qué información vaya en otra, dónde termina un capítulo, dónde empieza el otro. Al final es texto y puede cortar donde el editor
quiera, ¿no? Y que la edición del Quijote sea de bolsillo o sea en una de lujo en tamaño gigante. Digamos que las sensaciones que nos van a llegar con la lectura van a ser las mismas. Sin embargo, en un cómic no. En un cómic es muy importante qué información va en cada página, incluso qué información va en esa doble página que es la lectura de un cómic. Qué información ponemos en una viñeta, cómo es el acting de los personajes, cuál es el punto de vista. Todo ese tipo de cosas no son casuales, ¿no? Todo está en función de lo que queremos contar, ¿no? Ser consciente de ello nos lleva a ser más efectivos. Si dibujamos por dibujar, pues posiblemente puede estar bien, pero posiblemente estemos perdiendo muchas posibilidades, ¿no? De poner énfasis en determinadas cosas, en crear tensión, ¿no? Con lo cual, pues como digo, todas esas partes son muy importantes y es lo que se hace aquí, ¿no? En estos bocetos. Y se hacen unos bocetos porque es una forma rápida de hacerla, que si no nos gusta, pues lo cambiamos y en la que no nos centramos demasiado en detalles que en este momento del trabajo no son imprescindibles. Estos son bocetos únicamente para el autor, para que el autor sepa si su historia funciona, si no funciona y lo que va a dibujar después. Pero aquí no entramos en, bueno, en mucha documentación ni en que los personajes se parezcan ni nada de eso, ¿no? Todo esto vendrá en la siguiente fase, ¿no? En la del dibujo final, que es esta de aquí, ¿no? En esta fase sí, ¿no? Aquí ya empezamos a hacer el trabajo que le va a llegar al lector. Hasta este momento, todo lo que hemos hecho es la preproducción, que se podría decir en el cine, ¿no? Todo ese trabajo que lo hace el autor solamente para aclararse él. A partir de aquí, sí, este ya es el trabajo que va a empezar que le va a llegar, ¿no? Al lector, con lo cual, pues bueno, si dibujamos la torre de una iglesia, tiene que ser la torre de la iglesia del pueblo donde estemos situando la historia. Nuestros personajes tienen que parecerse en todas las viñetas para que el lector se aclare. Si es una historia bélica como esta, pues bueno, el uniforme que llevan los soldados tiene que ser realmente el que llevaban en ese momento, ¿no? Las armas que están disparando, digamos que todo tiene que estar en el sitio, todo tiene que ser comprensible, ¿no? Y una vez lo tenemos, pasamos a otra fase que es la del entintado, ¿no? Que es una vez tenemos ese dibujo, se trata de, en cierta manera, de limpiarlo, ¿no? Porque, bueno, con el dibujo a lápiz siempre pues hacer muchas líneas que pueden confundir al lector. Entonces hay una fase en la que es limpiarlo, ¿no? Limpiarlo puede ser de infinidad de maneras. Puede quedarse el dibujo a lápiz y simplemente pues repasamos un poco más las partes para que aquello quede claro. Se puede entintar, que es como lo que veis aquí, que es repasar en cierta manera el dibujo, ya sea con pincel, con plumilla, con rotulador, con bolígrafo, con lo que queramos, ¿no? Y es esta parte que tenemos aquí. Y una vez tenemos esa parte, llega la del color, que también pues, es una parte importante. Aquí también veis un poco esa fase de la documentación, ¿no? Pues bueno, como veis, ese vehículo me lo fotografío, siempre es complicado este tipo de vehículos, dibujarlo bien, con todos sus detalles y demás. Entonces yo utilizo mucha fotografía, que luego, pues como veis, pues redibujo para hacerle esa explosión o el tanque que sea, este tipo de cosas. También me utilizo mucho a mí, cuando no sé muy bien cómo dibujar una pose, pues me fotografío y luego la dibujo, ¿no? Aunque esta es mi hija pequeña, que no entienda muy bien, ¿no? Viéndome así a qué se dedica su padre. Bueno, aquí podéis ver todo junto, todo ese proceso, ¿no? Desde el boceto, el dibujo a lápiz y el dibujo a color. Y ya para terminar, pues bueno, el color, ¿no? Como decía, pues nada es casual en un cómic, ¿no? Hablábamos que ni las viñetas que van por página, ni el tamaño de las viñetas, ni el acting de los personajes, y tampoco el color es casual. Depende de qué tipo de colores usemos, pues tendrá una sensación en el lector o otra. Estas páginas de aquí son del cómic Arrugas y tiene una gama de colores, digamos que otoñales. Pues bueno, eso, aunque no seamos conscientes, transmite unas sensaciones en el lector muy diferentes a, por ejemplo, estas, que es una
una historia que se llama Las calles de arena, que es una historia como más claustrofóbica de un personaje que se pierde en un barrio y nunca puede salir. Pues bueno, como veis, los colores son muy diferentes. Aquí es jugar con dos colores que son opuestos, ¿no? Como es el rojo y el verde, ¿no? Dos colores que nos chirrían y que nos agobian. Pues bueno, eso nos acentúa esa sensación de, como decía, de que queremos transmitir, ¿no? Con la historia. Bueno, o esta, ¿no? Es una historia sobre más o menos de tristeza y demás, pues estos grises o estos colores más nostálgicos, como por ejemplo los de la casa, hay un tipo de color más narrativo, como es el de esta historia. Bueno, aquí algunos otros ejemplos también de esa parte de la documentación. Bueno, pues un poco este es el proceso que yo tengo para trabajar. Como digo, cada autor tiene el suyo y seguramente pues vosotros, si algún día os dedicáis a esto, tendréis el vuestro. Pero más o menos se resume en lo que os he contado, ¿no? En primero, tener algo que contar y segundo, ser capaces de hacerlo. Y luego también tener claro que en cualquier profesión artística hay normas, ¿no? O hay, digamos que hay formas de trabajar, ¿no? Pero lo interesante es que cada uno no solamente encuentre la suya, sino que en todo momento dudes de si son las correctas, ¿no? De nunca dar por sentado nada y pensar el por qué hacemos las cosas, ¿no? El por qué hay que dibujarlo así o por qué una historia tiene que empezar de tal manera y no podría empezar por otra. Eso es lo interesante, ¿no? Y por eso también nos dedicamos a una profesión artística, ¿no? Porque pensamos bueno, que esto es digamos, es un desierto infinito, ¿no? De infinitos caminos y que lo interesante es encontrar el nuestro propio, ¿no? Y no seguir el que ya ha marcado otro, aunque caminos que haya por delante nos puedan servir en un momento dado, pero lo interesante es que acabemos encontrando en cierta manera el nuestro. Sí, nuestro propio lenguaje y nuestra propia manera de contar. Por supuesto. A ver, y Pues a ver si si quieres ya consigo. dejas de compartir y así podemos Sí, pasar a va, a preguntas. ver si consigo Estaríamos 1000 hacerlo. horas, hablando contigo y que nos enseñaras todo tu trabajo, ¿eh? Pues si quieres Vale, dejar de compartir, yo creo que te veremos a ti en pantalla completa en el ¿sí? momento en el que ¿Ahora? hables. Sí, perfecto. Muchas Genial. gracias por la presentación. Sí que, pues supongo que les habrá servido de ayuda un poco para ver cómo trabajas, pero sobre todo yo creo que lo que se ha visto también es la parte que hay detrás, ¿no? Las horas, la constancia y el trabajo que hay a la hora de crear estas publicaciones, que probablemente en algunas pases más del año o 2 años en todo el Sí. proceso. Sí, sí, bueno, eso no lo llego a comentar, pero sí, hacer un cómic, como muchos otros trabajos, Mm, es largo, ¿no? A mí me sale a más de un año, ¿no? Mínimo un año y medio, 2 años y algunos, pues casi tres, dependiendo de la envergadura del proyecto, ¿no? Entonces, mm, es un trabajo largo y además de una gran constancia, ¿no? Que yo creo que quizás eso es lo más difícil mm. de todo. Es decir, yo no tengo un jefe, mi jefe soy yo. Con mi editor sí que una vez me aprueban el proyecto, me planteo una fecha, ¿no? Que le puedo decir, bueno, pues dentro de un año y medio o dentro de 2 años te entrego. Pero es una fecha también muy relativa, porque cuando llega esa fecha, si no está, pues lo prorrogamos y ya está. Entonces, cuando trabajas tan a largo plazo, tienes que ser muy, muy constante, porque si no, nunca lo acabarías, ¿no? Si Mm. dices, bueno, 2 años, pues hoy fiesta, hoy no me apetece trabajar, ya lo haré mañana, ¿no? Esa Mm, actitud no, mal, ¿no? no sirve. Porque no llegas nunca, ¿no? Tiene que ser un trabajo constante y para eso también es importante planificarse mucho, ¿no? La agenda y pensar, bueno, pues de aquí a, yo que sé, a fin de año voy a tener hecho el guión, de aquí a tal fecha voy a tener los bocetos y de aquí Sí, a tal fecha tendré las páginas, ¿no? Porque si no es así, la verdad es que es imposible, ¿no? Meterse con proyectos así. muy bien.
Pues vamos a dar ya turno de palabra. Me gustaría que los y las alumnas que tenemos conectados conversaran con Paco, le preguntaran sus dudas bueno, o le saludaran, ¿eh? Que Sí. también para Paco debe ser interesante después de haber pegado ahí el discurso sin habernos visto a nadie. Con lo cual, yo sí que os había dicho, Inma Jiménez sí que nos dice que eres un auténtico storyteller, Paco. Bien, gracias. Necesitamos aquí alumnos que o bien por el chat nos digan quiero hablar, ¿vale? Y se presenten o que aparezcan en cámara, ¿de acuerdo? Ujú. Si no, yo tengo preguntas, ¿eh? Muy Pero bien, pues creo nada, que las hasta que cosas se decidan. aquí se han hecho para ellos, o sea que esperemos. ¿Alguna profesora, alguien? De momento en el chat no. Clara Pérez. Si quieres, Clara, conectarte y así le haces la pregunta Ajá. directamente, por favor. Vale, sí, lo veo aquí. Ay, se me ha ido. Ujú. Si me la lees tú, genial, Vale, porque no sé cómo se disculpa. rescata. Estamos con Clara. Buenas. A ver, Hola. disculpa, pero yo no tengo cámara, así que tan Vale. solo tengo un micrófono. Muy bien. La pregunta que tenía es sobre cómo contar una historia. ¿Cuáles crees que son los puntos más importantes para aprender a contar una buena historia? O, no Sí, sé. bueno, como decía, yo creo que es algo que hay muchos libros de referencia, ¿no? Y resumiéndolo mucho, porque claro, esto daría para no solo una charla, para muchas charlas, incluso para toda una vida, ¿no? Aprender a contar bien una historia, ¿no? Yo creo que hay, para empezar, dos tipos en toda historia tenemos como una trama, digamos, como un argumento y un tema. Podríamos decir que el argumento no es que sea lo de menos, pero a veces no, lo importante es el tema en sí. Es decir, que puede ser nuestro argumento es una persona que sale de su casa para ir a la escuela y a mitad de camino se pierde, por ejemplo, y no consigue llegar a la escuela. Eso podría ser el argumento de nuestra historia. Que el argumento también tiene sus trucos, es decir, lo que hablábamos antes, no tiene que ser lineal, tenemos que tener giros en nuestra historia, que de repente estemos cerca y de repente las cosas se nos compliquen. Hay diferentes trucos que luego también podemos hablarlos. Digamos que ese es nuestro argumento y se puede hacer interesante. Pero yo creo que más que eso es el tema de la historia. Y el tema va unido a los personajes. ¿Cómo es nuestro personaje? O sea, el lector tiene que empatizar con nuestro personaje. Nuestro personaje tiene que tener un tema que el lector comprenda, que ya pueda ser angustia, amor, ira, odio, desesperación, venganza. Ese tipo de cosas realmente es lo que mueve en sí una historia. El argumento estará de fondo y podríamos cambiar que va al colegio con que se va al cine, con que cambiarían algunas cosas, pero casi superfluo ese argumento, ¿no? Lo que importa es nuestro tema, ¿no? Que estemos hablando de algo que en cierta manera sea universal, ¿no? Y que nosotros comprendamos, que sea una historia de amor, por ejemplo, que sea un desamor y saber contar eso, ¿no? También para esto es muy importante, pues bueno, el empatizar con el personaje. Primero tenemos que comprender lo que queremos contar para luego ser capaces de contarlo. Pues, por ejemplo, en la historia de la casa, ¿no? La casa el argumento es la cosa más, podríamos decir, insípida del mundo, ¿no? Es un padre que ha muerto y los hijos que quieren vender la casa. Entonces quedan para limpiarla y para ordenarla antes de la venta. Bueno, es un argumento que dices, vale, pues puede estar bien o puede estar mal, ¿no? Tampoco nos dice mucho, pero realmente lo que puede hacer interesante esa historia es contar los sentimientos de esos personajes ante la muerte del padre, ¿no? Y cómo gestionan su pérdida y cómo son capaces de desmontar esa casa y de deshacerse de todos esos objetos que son parte de una vida, ¿no? Digamos que ahí creo yo que es donde se mueve el interés de una historia.
El argumento, pues bueno, como te digo, está ahí, pero casi es lo de menos, ¿no? Es más importante los personajes, ¿no? Entonces, para crear los personajes, pues bueno, habría muchas formas. Es que, claro, esto da para mucho, pero yo creo que uno de los trabajos también del narrador es ser un buen observador. Entonces, el observar la realidad y coger detalles de ella, ¿no? Y ver cómo se comportan nuestros amigos, nuestros familiares, todo ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Tenemos que tener como mucho bagaje de la vida, ¿no? O por nuestras propias experiencias, si las tenemos, o porque simplemente vemos las de los demás. Y luego también, por supuesto, leer mucho, ¿no? Y ver mucho cine, todo ese tipo de cosas y analizarlo. Esta es una profesión que se puede aprender digamos, en la escuela y demás, pero que tiene mucho también bueno, de aprender por nosotros mismos, ¿no? De ser autodidactas. Entonces, sirve de mucho, pues, esas historias que nos gustan, intentar analizar el por qué nos gustan, ¿no? Y cómo han construido a los personajes. Y a veces también en la que no nos gusta, ¿no? Y analizar, decir, joder, y esta historia, qué mala es, ¿no? Y a veces se aprende más cuando leemos algo que es muy malo y intentamos analizar el por qué no funciona, ¿no? Y también darnos cuenta de dónde podemos caer cuando hacemos una historia. Entonces, pues bueno, esto daría para mucho, pero más o menos Para otra espero charla. haberte ayudado. Muchas gracias. Había una pregunta antes que me he saltado, perdona. JM Ojeda, si estás aquí. Bueno. Sí, buenas. Hola. ¿Se me oye bien? No sé si se me escuchará bien. Sí. Vale, vale. Pues nada, Paco. Ante todo, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí, de verdad. Nada, a mí especialmente me hace muchísima ilusión esto porque soy un consumidor compulsivo de tus obras y... Hombre, qué bien, gracias. Bueno, ahí atrás tengo pues una barbaridad de cosas. Sí, además, sí, no, yo estoy viendo ahí tu estantería. Y además, decir que ahora mismo estoy viviendo justamente un poco, por desgracia, lo que viene siendo la casa, ¿no? Y yeah, que apoyado por tu obra, pues en parte me siento un poquito más calmado y lo agradezco una barbaridad de haberlo leído antes de que me pasara todo esto. Caray, gracias. Y nada, que quería comentar que yo este año tengo el proyecto final, ¿no? Y voy a hacer un cómic. Y nada, quería preguntarte que para un aficionado, un novel en el cómic, ¿cómo recomendarías ahora mismo entrar en la industria y ir escalando poquito a poco? Sí, bueno, pues la verdad es que nada, primero, oye, gracias por tus comentarios. Primero, bueno, el mundo del cómic también es muy amplio, ¿no? Y depende también qué tipo de cómic quieras hacer, es un camino o es otro, o tienes que ir, lógicamente, a unas editoriales o a otras, ¿no? No es lo mismo querer hacer, pues, cómic de superhéroes que querer hacer cómic de autor, o más bien lo que se llama BD francesa, más de género, aventuras y demás, ¿no? En el caso de superhéroes, pues bueno, tienen como una especie de canon de cómo tienes que dibujar, de cómo tienes que narrar y también cómo tienes que presentar lo que quieres hacer. Si vas a hacer superhéroes, no les interesa tanto, y sobre todo, pues bueno, siendo español, no les interesa tanto las historias como que tú demuestres que eres un buen dibujante y que seas capaz de hacer escenas de acción y también seas capaz de hacer escenas en las que no hay acción, temas de conversaciones y demás. También les interesa mucho pues, el que seas capaz de dibujar cosas espectaculares, ciudades, personajes saltando, este tipo de cosas. Y también, claro, lógicamente que controles sus personajes, es decir, que si vas a Marvel, pues que sepas dibujar bien a Spider-Man o al superhéroe que toca, y si vas a DC, pues que sepas dibujar a Batman o a Superman, ¿no? Si vas a Francia, por ejemplo, más de aventuras, género y demás, también, en cierta manera, les interesa mucho el tema de
de que seas un buen dibujante, ¿no? Y de que dibujes muy bien y que narres también muy bien. Si lo que vas a hacer es cómic de autor, ya sea para Francia o ya sea para España, el dibujo es importante en cuanto te sirva para contar la historia que tú quieres contar, pero no es lo principal, como os contaba antes, ¿no? Lo importante es que tengas una historia que contar. Y en ese sentido, es importante el presentar un proyecto, ya no solamente unos dibujos de mira qué bien dibujo y demás, sino esto es lo que yo quiero contar. Entonces lo que se suele hacer es presentar ya un proyecto en el que has escrito una sinopsis, tampoco muy larga, una página, incluso menos, no hace falta más, y tengas unas páginas de muestra en las que puedan ver cómo es el estilo, cómo vas a narrarlo y cómo esa historia que estás presentando, qué tono va a tener, este tipo de cosas. Pero es muy importante, pues bueno, esa parte, ¿no? de la historia, que es lo que yo quiero contar, ¿no? Sin embargo, tanto en los superhéroes como en la BD francesa, puedes funcionar simplemente por ser un virtuoso en el dibujo. Entonces, pues bueno, como digo, es amplio y depende hacia dónde quieras ir. Y luego también, pues bueno, elegir muy bien la editorial. Es decir, si lo que quieres es hacer, como digo, pues más un cómic de autor, pues posiblemente no vas a ir a una editorial como Norma, sino que irás más bien pues a Astiberri o irás a Fulgencio Pimentel o Cider o un tipo de editoriales que están más cercanas a ese tipo de producto, ¿no? Entonces también el saber dónde encaja lo que tú estás haciendo por grafismo o por historia también es muy importante. Vale, muchas gracias, de verdad. Nada, y mucha suerte. Muchas gracias. Bien, tenemos también una pregunta de Laura Frank. Laura, si quieres conectarte con la cámara, se la preguntas directamente a él. Vale, voy a ello. Venga. Muy bien. Hola, buenas. Hola, buenas. Paco, ha sido un placer escuchar tu charla. De hecho, creo que la pregunta casi ya la has contestado. Y en mi caso había leído mucho cómic de pequeña. Recuerdo que pasaba los días en casa de mi abuela leyendo Mi Pequeño País, todos los pequeño país que tenía mi abuelo ahí coleccionados, guardados en cajas. Y no me había vuelto a acercar al cómic hasta que volví a empezar aquí en la escuela. Y la verdad es que los tuyos los tengo ahí en la lista de deseos para Navidad. Muy bien, pues espero que te guste. De la casa que me tiene así como intrigada con los recovecos. Ajá. Entonces, mi pregunta, ya te digo que creo que las has contestado, pero si quieres darnos algún consejo más, que si nos podrías dar algún consejo para conseguir nuestro primer trabajo o encargo, o Sí. ¿qué te hubiera gustado que te dijeran a ti? Sería la pregunta. Vale. Bueno, también la verdad es que son preguntas que dan para mucho. A ver, primero empezar diciendo que vivir de la cultura es complicado. O sea, es complicado vivir de la literatura, vivir del cine, vivir de la música y, claro, más de los cómics que encima tienen un mercado como mucho más pequeño. Los autores, o sea, hay muy pocos autores de música, de literatura y demás que puedan vivir de los royalties que generan su obra. Es decir, yo de cada cómic que vendo me quedo varía un poco dependiendo de la cantidad de cómics que hayas vendido, pero me suelo quedar el 10% del precio de venta al público. Es decir, un cómic que vale 20 euros, de cada cómic vendido me quedo 2 euros. Antes os contaba que hacer un cómic es un trabajo de años. Imaginaos la cantidad de cómics que debo de vender para que me salga rentable. Es verdad que es en España, yo publico en muchos países y, bueno, todo eso va sumando, ¿no? Pero fijaos lo difícil que es, ¿no? Entonces, como digo, hay muy pocos autores que, incluso en literatura, ¿no? Que parece como algo que se vende mucho, ¿no? Pues bueno, aún así imagino que estará pues Pérez Reverte, pues quizás Javier Cercas, y luego habrá muchos autores que no tenemos ni idea de quiénes son y que venden muchísimo. Pero lo normal es que los escritores tampoco, escritores que nosotros
tenemos en gran consideración no vivan de ello. Entonces, por un lado, también hay que tener en cuenta que no es la única opción vivir de esto. Es decir, muchos escritores viven de los royalties que genera su obra, pero también dan clases en universidad, escriben en el periódico, hacen muchos tipos de cosas, ¿no? Con lo cual, y en el mundo del cómic ocurre lo mismo, ¿no? La mayoría de dibujantes de cómic viven gracias a la ilustración. Son ilustradores, entonces comparten el tiempo. Yo tengo la suerte de que podría vivir únicamente de los royalties que generan mis ventas, pero es verdad que también hago ilustración y la hago también porque me gusta y es una forma también de variar, ¿no? Con lo cual también esto quita un poco de presión en el sentido de que tenemos que vivir de los cómics. Bueno, esto es muy relativo, ¿no? Incluso hay gente que prefiere no vivir de los cómics, al igual que hay gente que prefiere no vivir de la literatura, porque eso te permite estar fuera del mercado, tener libertad a la hora de no buscar cosas comerciales, es decir, hago cómics o hago novelas porque me apetece hacerlas, si se venden bien y si no se venden, pues genial, porque yo tengo mi otro trabajo que me sirve para esto, o para hacer la novela que yo quiero hacer o el cómic que yo quiero hacer, necesito dedicarle 10 años. Y, lógicamente, por mucho que venda, no me va a ser rentable, pero lo necesito. Pues bueno, también es una opción, ¿no? Y hay autores que se lo toman así, ¿no? Con lo cual, no hace falta vivir únicamente de una cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí está bien. Y por otro lado, también, si quieres vivir de esto, también tienes que tener en cuenta que esto es un mercado que en muchos casos también se mueve por modas y que no porque nos rechacen un proyecto es porque esté mal, y a veces al contrario también, no porque nos digan que sí, quiere decir que esté bien. O sea, que a veces se mueven estas cosas por criterios como muy subjetivos, ¿no? Yo empecé en esto haciendo pornografía, porque era la única manera que tenía de entrar, porque nadie le iba a dar una oportunidad a alguien como yo que nunca había publicado. Entonces tenía dos opciones, o decir, no, yo soy un autor muy digno y lo que quiero hacer es historias de ancianos y hasta que no consiga publicar mi historia de ancianos no voy a hacer ninguna otra cosa, o vale, pues mira, pues hago unas historias pornográficas y así voy aprendiendo por el camino y de ahí me llevo a otra cosa y de ahí a otra hasta que conseguí poder encontrar mi camino. Pero también hay autores que deciden, no, esto es lo que yo hago y no voy a torcer mi brazo en ningún momento. Y tan lícito es una forma como la otra, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que también es encontrar ese camino, ¿no? Como todo en la vida, yo creo que es una balanza, ¿no? En la que pones tus intereses. Yo quería poder vivir de lo que más se acercase a lo que me gustaba y durante mucho tiempo viví de la publicidad y me daba, en cierta forma, pues bueno, una calidad de vida y era más o menos feliz. Ahora soy más feliz de lo que era entonces, ganando más o menos yo creo que un poco lo mismo, porque en los años 90 en la publicidad se ganaba muy bien. Entonces yo creo que se trata de una especie de balanza, ¿no? En la que tú tienes que decidir tu grado de felicidad y las concesiones que quieres hacer también para conseguir lo que quieres. Muy bien, muchas gracias. Nada, a ti. La siguiente pregunta es de Gemma Ibáñez, una profesora de nuestro centro. Gemma, cuando quieras. Buenas, Paco. Hola. ¿Se me ve en pantalla? Sí, ahora te veo. No es Gemma, es un alumno que está dentro del aula. Vale. Bueno, pues es un honor hablar contigo, Paco. Yo he leído varios de tus cómics y concretamente Arrugas, El Faro y Historias de un dibujo. Historias de un... ¿Cómo se llama? De un hombre en pijama. De un hombre en pijama, sí. Además de la película. Y bueno, pues, a ver, yo tengo varias preguntas, pero no quiero abarcar todo el tiempo, entonces voy a ir a
personal, ¿vale? Cuando un cómic te abarca tanto tiempo, ¿no? Sí. Como tú has dicho, tienes que llevar una consistencia. ¿Qué es lo que haces cuando, porque seguro que te pasa alguna vez, tienes algún día que las cosas no funcionan como tú quieres o no te sientes con capacidad de dibujar lo que tienes en mente? Porque con el trabajo al final eso acaba ocurriendo, ¿no? En algún momento. Sí, sí, no, la verdad es que sí, que es verdad que es un trabajo es muy largo, pero imagino que cada uno se enfrenta a estas cosas de forma diferente, ¿no? A los bloqueos o a eso, ¿no? Que un día pues estás menos hábil para lo que sea. Pero hay gente que decide, bueno, pues hoy me lo tomo libre y ya está. Y ya trabajaré el sábado si hace falta y ya recuperaré el tiempo. Y hay otros, en mi caso, yo sigo trabajando, me salga o no me salga, ¿no? Como os decía, pues bueno, yo durante 20 años me dedicaba a la publicidad. Y en la publicidad no había excusa, ¿no? Porque, bueno, porque tenías que entregar una campaña de publicidad o una ilustración para que apareciese en vallas o en un spot, pues al día siguiente y no había otra, porque, bueno, porque ya estaba contratado el espacio y se podía perder muchísimo dinero si no entregabas, ¿no? Con lo cual aprendías a que quizás no todos los días son buenos, pero tú tienes que producir igualmente, ¿no? Entonces sigues adelante o te desvías y haces otro tipo de cosas, o sea, no me sale hacer tal cosa, pues bueno, pues voy a hacer los fondos de esto otro, pero voy a seguir avanzando, ¿no? Entonces depende, cada autor tiene su forma de trabajar. También es cierto que digamos que en un trabajo tan largo como es hacer un cómic, todo se diluye. Es decir, que si tienes un mal día, que al final hay muchos, ¿no? Que no sabes por qué, pero las cosas no te salen, ¿no? Pues bueno, tú lo haces y luego pues igual se diluye entre todas las cantidades de páginas, ¿no? Hay una que dices, joder, este día no estaba muy fino, ¿no? Pero bueno, ahí ha quedado dentro de 200 páginas, ¿no? O una viñeta, ¿qué tal? Es verdad que luego siempre te arrepientes cuando la miras, por eso a mí no me gusta releer las cosas que hago, ¿no? Pero es verdad que luego se diluye o puedes tener un mal día para el lápiz, pero dices, bueno, pues cuando lo entinte esto ya lo arreglaré. Y en los bloqueos también cuando estás escribiendo el guión ocurre también una cosa parecida, ¿no? De no saber muy bien, ¿no? De quedarte, joder, hoy no se me ocurre por dónde tiene que continuar la historia. Entonces te paras y tienes también dos caminos. O lo dejas y al día siguiente continúas, o si eres de los que tiene que avanzar como sea, pues te lo planteas, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ¿esto por qué no me funciona? ¿Dónde quiero llegar? Empiezas a analizar cuál es el problema, ¿no? Decir, bueno, pues a ver, yo tengo que llegar aquí porque la siguiente escena la tengo clara y esta tiene que terminar con que pues el personaje sale de su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé dónde sale de mi casa. Bueno, pues, ¿qué opciones se me ocurren? Pues que le pase esto, que le pase esto y que le pase esto. Si le pasa esto, ¿dónde voy a parar? Y si le pasa esto, ¿dónde? Entonces, cuando no te surgen las cosas de forma natural, pues bueno, acabas teniendo trucos para analizar el problema y ver dónde funciona o no funciona la cosa. Yo sigo avanzando. Igual al final del día, de lo que has hecho, pues la mitad no te ha servido, pero por lo menos tienes una parte de trabajo que sí, ¿no? Entonces no hay días perdidos, pero sí que es verdad que hay días más productivos que otros. Ok, pues gracias por responder esa pregunta. Y si te puedo hacer una pregunta. Sí. Un momentito, ¿vale? Es que habíamos acordado con Paco hasta 1:30, ¿vale? Ya son 1:30, entonces vamos a intentar hacer las preguntas que tenemos en chat, ¿vale? Y Paco, ojalá tuviésemos más tiempo contigo, pero intenta responderlas para poder contestar a todos y así. Es que también además me enrollo mucho, lo siento, porque también son preguntas que son complejas, ¿no? Porque no tienen una respuesta rápida.
Pues como ya ha preguntado, vale, vamos a dejar la oportunidad de otras, ¿de acuerdo? Elia Bueno, después Moliner. tengo que volver, o sea que cuando vuelva por ahí Sí, contestaré está la siguiente. claro. Elia Moliner te quería decir que la charla ha sido muy interesante, que le ha encantado tu mural en Madrid en homenaje a los ¡Ay, qué bien! mayores del Met. Gracias. Vale, el siguiente es Alen. Alen, si quieres, conecta y Sí. a ver si Paco es breve, que no creo. Vale, lo voy a intentar, ¿eh? Vale, Alen, vale. Hola. Hola. Yo quería preguntar sobre la creación de personajes. ¿Cómo es, en plan, cuánto te puede llevar la creación del personaje o qué buscas para crear esos personajes? Vale, pues a ver, pues justamente los personajes yo creo que es de las cosas que peor se me dan. Hay dibujantes que son capaces de que tengan mucho carácter, que sean muy diferenciables unos de otros, ese tipo de cosas que hacen los personajes que sean interesantes, ¿no? En mi caso es que muchas de mis historias están basadas en gente real, con lo cual ya parto de unos que existen, ¿no? Entonces sí que intento dentro de eso diferenciarlos un poco, ¿no? Pero más o menos la clave sería, por un lado, esto es como hacer un casting de una película, ¿no? Incluso a veces ayuda eso. En alguna ocasión se puede utilizar, ¿no? Decir, bueno, pues pongamos que tengo un presupuesto infinito, a ver qué actores me encajarían en mis personajes. Y siempre tenemos actores estereotipados, ¿no? Que decimos, bueno, pues igual pues para un personaje, yo qué sé, sabio, tal, pues, no sé, pues Sean Connery de mayor sería perfecto. Para un personaje de acción, pues Bruce Willis en tal película sería perfecto, ¿no? Entonces, ese tipo de opciones también están bien. Luego nosotros lo llevamos a nuestro estilo o a lo que queremos. Pero también nos sirve a veces o amigos, ¿no? También. Yo creo que es muy importante, por lo que hablábamos antes, observar también mucho la realidad, ¿no? Para que nuestros personajes tengan personalidad y al mismo tiempo sean muy diferenciables unos de otros, ¿no? Y luego hay trucos también, es decir, los personajes no son únicamente el diseño, sino también, si vamos más lejos, el cómo se mueven, cómo gesticulan, si tienen algún tic al hablar, si llevan gafas, pues cómo se ponen las gafas. Son esos pequeños detalles que creo que es lo que también les da la vida, ¿no? A un personaje, ¿no? Pero para todo, para todas las partes de un cómic es importante que nos lo creamos, es decir, que para nosotros esos personajes tengan vida de verdad, ¿no? Y entonces pensar, bueno, pues mira, este personaje es como mi amiga no sé quién, ¿no? ¿Y qué hace mi amiga no sé quién? Pues joder, ella siempre, antes de sentarse, pues se recoge la coleta, por ejemplo. Pues vale, pues mira, ese detalle me gusta y lo voy a usar siempre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy útiles. Muchas gracias. Nada, a ti. Muy bien, la siguiente pregunta es de Marcel Sánchez. Si se conecta. Buenas. Hola. Pues yo quería preguntarte que si nos podrías contar tu experiencia trabajando con un editor. Sí. Vale, perfecto. Pues mira, he tenido de todo tipo de editores. He tenido un editor de superhéroes, que es la cosa más bizarra del mundo, porque cada uno, dependiendo de lo que hablábamos antes, ¿no? Dependiendo del mercado, valora unas ciertas cosas, ¿no? Igual el editor te hace los comentarios que menos te esperan, ¿no? Como que, vale, pues Batman no se puede liar con tal personaje porque él tiene una relación seria con Catwoman, ¿no? Y te quedas un poco como a cuadros de, ¿en serio? ¿Me estás diciendo esto? Luego mis editores franceses tienen en mente los lectores franceses y tienen como, digamos, como su gusto muy presente, ¿no? Entonces te dicen, no, pues mira, mejor que en esta página
abras mucho más el plano para que se vea más la ciudad, en lugar de un plano tan cerrado, para que así sea espectacular, porque en cada página estaría bien que haya pues un plano general, un plano del personaje, un primer plano. Digamos que tienen como una fórmula en Francia de lo que ellos piensan que es el gusto del lector francés, ¿no? E intentan guiarte para que vayas por ahí. Y sin embargo, pues bueno, con mis editores españoles, que es más cómic de autor, como contaba antes, la verdad es que son muy respetuosos con todo esto, ¿no? Entonces, lo único que les interesa es que la historia funcione. Lógicamente, el dibujo tiene que ser claro, pero no se meten mucho en el tipo de estilo que tú tengas de dibujo o en la narración, si pones muchas viñetas o pocas por páginas. Lo que ellos quieren es que la historia te emocione, o sea, de alguna forma, ¿no? Le resulte interesante al lector. Entonces, pues bueno, depende mucho, como te digo, del mercado. La relación con los editores es una o es otra, ¿no? O sus comentarios son de una manera o de otra. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Tenemos una pregunta de Inma, una profe, que dice que ¿cuál es el aprendizaje más importante que recuerdas de la escuela? Inma, ¿te quieres conectar? A ver si dice que sí. Está por aquí, sí, qué bien. Sí. Inma, enchufa el micrófono, por favor. Vale. Buenos días, Paco, muchas gracias. Hola, Inma, ¿qué tal? Muy motivadora, muy motivadora. Me he puesto a dibujar. ¡Anda, qué bien! ¡Caray! Oye, pues esa es una buena... Es un buen, vamos, un buen piropo. Sí, sí, ostras, te agradezco que estés aquí. Wow, yo creo que los alumnos piensan como yo, estamos súper emocionados. Somos fans de tu obra y bueno, yo te tengo que hacer una pregunta de profe. Ay, sí. Claro, y supongo que, bueno, que todos tenemos un aprendizaje de la escuela que nos persigue. No tantos como querríamos, pero me gustaría que rescatases un poquito ese aprendizaje que aprendiste en la escuela. Y así, de paso, salimos un poquito valorados los profes de aquí de la escuela también nosotros. Claro, vamos, para mí fue muy importante y lo recuerdo con muchísimo cariño mis años en la Escuela de Arte y Oficio, ¿no? Yo creo que una de las cosas principales es eso, ¿no? Que aprendí un oficio, ¿no? Aprendí las claves para trabajar. Digamos que todo lo necesario para salir y enfrentarme a la profesión, que en ese momento era la de diseñador y la de ilustrador, ¿no? Entonces es verdad que salí con todas las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y también yo creo que con esa comienzo de disciplina, ¿no? De que tienes que hacer las cosas, te gusten o no te gusten, porque la verdad es que luego la vida laboral es así, ¿no? Que aún yo que me dedico a lo que me gusta, pues hay días que no me apetece trabajar, ¿no? O no me apetece lo que tengo que hacer. Pero bueno, pero he aprendido que hay que hacerlo de una forma o de otra, ¿no? Yo creo que eso también empieza aprendiéndose en la escuela, ¿no? Pues a partir de los trabajos que te ponen, que no siempre te apetecía hacerlos, pero había que hacerlos, ¿no? Porque esa luego es la realidad de la vida, ¿no? Y luego también otra parte importantísima, creo yo, del paso por la escuela son los compañeros de clase, ¿no? Que en cierta manera, si bien los profesores te enseñan el oficio, yo creo que los compañeros son los que, en cierta manera, te hacen que te apasiones por las cosas, ¿no? Yo tenía compañeros con los que intercambiaba cómics, con los que monté fanzines, con los que empecé 1000 proyectos que nunca ninguno de ellos se llegaron a hacer, pero que me sirvieron de mucho, ¿no? Para trabajar en equipo, para comprender otras cosas que tú no habías leído, ¿no? Igual tú leías un tipo de cómic y llegaba otro con otro muy diferente y era como, ¡ojo, esto! Y yo creo que eso era la motivación, ¿no? Que era la ilusión, que yo creo que va unida siempre al oficio, ¿no? Yo estudié, lógicamente, pues bueno, lo que antes era
EGB y estudié también después de eso, porque mis padres no tenían muy claro a qué me tenía que dedicar, estudié un FP. Y durante todo ese tiempo y todos los amigos que tenía durante ese tiempo, me encontraba que nadie comprendía realmente lo que a mí me gustaba. No tenía con quién compartir los cómics, mis inquietudes y demás. Y de repente cuando empecé a estudiar en arte y oficios, era de repente como haber entrado en un mundo feliz, ¿no? De decir, joder, si es que todos, o sea, si hablo de un cómic, todo el mundo sabe lo que es un cómic. Si hablo de Andy Warhol, todo el mundo sabe quién es Andy Warhol, ¿no? De repente encontrabas un ambiente en el que todos compartían tus mismas pasiones, ¿no? Y eso yo creo que fue también de las cosas más importantes de haber pasado, ¿no? El sentirte comprendido, ¿no? El encajar por fin en el mundo, ¿no? Eso para mí fue de las mejores cosas también de haber estudiado en arte y oficios. Qué guay, gracias. Gracias, Paco. A ver si nos vemos. Nada. Chao. Muy bien, pues tenemos a Clara Pérez que pregunta, si quieres preguntar, quedarían solamente dos, Paco, estaría Sí. Clara y Virginia. Y ya con esto acabamos la charla. Clara, ¿quieres preguntar? Ah, no hay nada. ¿Dónde? Vale, sí, realmente mi pregunta ya había sido respondida antes. Ah, de acuerdo. Y de hecho acabo de tener ahora mismo un apagón de luz y no puedo leer el chat porque no está. Pero bueno. Si quieres te la leo yo. Has preguntado si la es tengo aquí ventajoso. apuntada de todas formas. Vale, vale. Pues preguntaba sobre qué opinas de los concursos de los cómics, pero para darse a conocer, claro, yo lo que veo es que pueden ser un buen tipo de, pues, método para empezar en este mundillo, en el mundillo del cómic. Pero no sé, ¿tú qué piensas? Sí, no, yo creo que son muy útiles. Por un lado porque te dan un objetivo, ¿no? Hablábamos antes que es muy difícil trabajar cuando no tienes un jefe, ¿no? Entonces los concursos de cómic son una oportunidad para eso, ¿no? Para tener un objetivo y decir, vale, pues mira, tal fecha es la fecha de entrega. Pues bueno, tengo 2 meses para hacerlo. Me voy a planificar, se me tiene que ocurrir algo, ya tengo algo y voy a hacerlo, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy importante, ¿no? Y muy interesante los concursos. Y luego también porque es una manera también de contrastar tu trabajo con otros. Es genial ganar un concurso, pero yo que he estado en muchos certámenes, ahí al final, que siempre, yo creo que siempre en todos los que he estado, ha ganado el que hemos considerado el mejor, sin ninguna concesión a nada. Pero sí que es verdad que al final hay como 3, 4 finalistas que dices, bueno, cualquiera de ellos podría ganar porque todos son buenos. Y al final ya es como un poco de gusto de cada uno, ¿no? Pues a mí me puede gustar más un tipo de historias, a otro del jurado tal, y al final son cosas que están ya fuera de la propia calidad de la obra, ¿no? Entonces, ganar o no ganar no nos tiene que desmoralizar, pero sí que es muy interesante también por contrastar, ¿no? Por ver nuestro trabajo con el trabajo de otra gente, ¿no? Y ver el nivel en el que estamos, o bueno, pues, pues mira, es verdad que el que ha ganado está muy bien, o mira, pues dentro de estas cosas este es interesante. Ese tipo de cosas yo creo que están muy bien, ¿no? Pero sobre todo el tener un objetivo, ¿no? Y trabajar en un determinado camino. De acuerdo. Pasamos a Virginia. Virginia Alonso tiene una preguntita y me he olvidado de Pepe, lo siento, tenés una más. Vale, no sé si me estáis viendo, sí, ahora ya me veo. Bueno, encantadísima, yo ya soy un poco más mayor para haber empezado ilustración, pero como siempre he hecho lo mismo y siempre he tirado por ese lado, aunque no quisieron en casa. Empecé con psicología y al segundo año pasó, ¿no? Y lo último que vimos, bueno, casi cuando empezó la pandemia, fuimos toda la clase al cómic, a la Feria del Cómic en Valencia. Y fue lo último que hicimos. Allí vimos el proceso de tus cómics en unos paneles. Sí. Y sí, lo recuerdo, porque además estábamos en el proceso de crear cada uno de nosotros un cómic. Todo lo que has explicado
Yo te iba a preguntar otra cosa, pero creo que a lo largo de tu conversación ya lo has dicho, ¿no? Que era si oías a menudo pues esa voz interna que dice, esto no vale, pues lo dejo, no tengo ni por qué apuntarlo. Pero creo que lo has respondido perfectamente. Mira, estoy hasta nerviosa porque es que me encanta. El víbora, bueno, todo, realmente. Sí. No, la verdad es que, bueno, que sí, ¿no? Las ideas, yo creo que, claro, los que vivimos de ellas no podemos descartar ninguna, porque en muchos casos al final se unen con otras ideas. Una idea que igual no nos parece demasiado buena, pero nos puede servir para determinada cosa. Entonces yo las apunto todas, porque nunca sabes, ¿no? Para lo que te pueden servir. Entonces tengo, como digo, es una libreta, intento ser ordenado y apuntar, porque apuntas, por ejemplo, pues, no sé, el otro día apunté que un amigo, cuando estábamos tomando una cerveza, estaba quitando la etiqueta de la cerveza, ¿no? Que es algo que has visto 1000 veces, ¿no? Que piensas, pues mira, esto nunca lo he dibujado en un cómic. Igual puede servirme para esos momentos de conversaciones que están dos personajes hablando y no sabes qué están haciendo, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Fuman? ¿Miran el móvil? Pues mira, pues puede ser también que esté quitando la etiqueta de la cerveza. Entonces me lo apunto. No sé si lo usaré alguna vez, pero eso está apuntado. Y cuando lo apunto, en cierta manera me relajo porque pienso que ya está, que eso no se me olvida. Entonces, yo lo apunto todo. Mejor tenerlo apuntado que luego, además, porque luego magnificas las ideas si no las apuntas, ¿no? Y piensas que eran mucho mejor de lo que realmente era lo que se te había ocurrido. Entonces, yo apunto todo lo que se me ocurre en las libretas o en un Word o donde sea. Muy bien. Pues muchas gracias y muchas gracias por este momentazo. Nada, bueno, un placer charlar con vosotros. Hasta luego. Chao. Muy bien, pues la última pregunta ya, Pepe Gasó nos hace la última y ya cerramos esta charla. Muy bien. Hola. Hola. Pues buenas. Bueno, que yo no he tenido la oportunidad aún de leer tus cómics, pero sí tuve así como un encuentro muy casual con la película de Memorias de un hombre en pijama. Vaya. Tuve la oportunidad de verla 2 veces muy de casualidad por internet, ¿no? Sí. Y bueno, me ha interesado mucho lo de que tú has dicho de la parte esa creativa que has tenido, de como que apuntas ideas y todo eso. Pero yo tengo una duda que creo que no me ha quedado muy claro si la has respondido antes, pero es, tú cuando de verdad tienes una idea, ¿cómo sabes o la consigues mantener fija? Porque, a ver, a lo mejor porque soy muy inexperto o eso, pero yo, por ejemplo, me apunto cosas y estoy como que, es que ojalá poder seguir hacer esto, no sé qué, cuántos, y luego pasan unos meses, me sale otra idea y como que la otra es como, no la quiero volver a ver en mi vida, ¿sabes? Y es un vaivén porque al final lo digo yo de coñas, hablando así un poco coloquial, son etapas de mi vida, ¿sabes? Sí, no, está claro, a mí también me pasa, ¿no? Porque imagínate lo que hablábamos antes, ¿no? Hacer un cómic son años, entonces durante esos años se te ocurre otra idea, ¿no? Tú estás trabajando en una y se te ocurre una que dices, joder, esto me apetece muchísimo, ¿no? Pero claro, no puedes meterte con ello porque tienes que terminar primero lo que estás haciendo, ¿no? Igual luego cuando lo terminas ya se te ha pasado, ¿no? Y dices, ¿y esta idea por qué me gustaba, no? Las ideas también muchas veces van unidas a los sentimientos de ese momento, ¿no? Igual acabas de tener una ruptura amorosa, ¿no? Y piensas que, joder, pues tengo que contar esto que estoy sintiendo, ¿no? Y sin embargo, cuando te pones a hacerlo, pues has conocido a alguien y dices, hostia, ahora voy a contar eso, si lo que me apetece es contar esto otro. Pero también por eso es importante apuntar las ideas, ¿no? Y no solamente apuntar la idea, sino intentar ampliar un poco, ¿no? Y el por qué es importante esa idea, darle algo más que simplemente, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces apuntas, ¿no? Historia de un desamor y ya está, ¿no? Y la lees un año después y dices, esto no va a ningún lado, ¿no? Y se me ha olvidado igual anotar los sentimientos que van acompañados de eso, ¿no? Pues alguna sensación, alguna cosa que luego me sirva para tirar del hilo y poder llegar a por qué esa idea
me parecía importante, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es importante no solamente apuntar la idea, sino darle ahí un poco de margen, ¿no? Para poder luego volver a recuperar el por qué esa idea nos parecía interesante. Vale, muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, Paco, pues ya son las 12 menos 20, ¿no? Las 12 menos 10, así que vamos a dejarlo ya si quieres y sabemos que tienes ahora cosas que hacer. Te queremos dar mucha suerte con el nuevo cómic que vas a, bueno, yo creo que ya está en venta, ¿no? El de Regresión de... Nada, pues queda un par de semanas. Será nuestro nuevo regalo de Navidad, para casa. Y luego también estamos intentando, pues, a ver cuándo se empieza a poder ver la serie del Tesoro del Cine Negro, ¿no? Que la habéis pasado a cine. Sí, pues la están rodando ahora y la idea yo creo que es para finales del 2021, o sea que todavía... A ver si ya estamos fuera de esta pandemia, puedes venir a vernos, nos firmas todos los cómics que tenemos todos por casa, sí. Que estamos súper pagados. Vaya, mira. Tendré que pasar entonces por ella a firmar. Sí, te romperás la muñeca aquí en esta escuela porque por lo que has visto hay mucho fan. Muchísimas gracias por atendernos, te seguiremos la pista de cerca y ahora que ya tenemos el contacto, gracias a Mon, aquí ya lo digo. La verdad es que es un placer y bueno, y todas las preguntas que habéis hecho han sido muy interesantes y la lástima es eso, que no hay más tiempo para poder desarrollarlas más, porque cualquiera de ellas daba para toda una charla. Pero te tendremos aquí. Te guardamos el contacto. Perfecto. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber estado aquí hoy conectados, los que estáis en casa, los que estáis en clase y bueno, a ver si repetimos otras charlas así online y sobre todo tenemos de nuevo a Paco Roca, pero ya en formato tocable, abrazable. Vivo. Sí, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Venga, gracias, Suerte Paco. a todos. Muy Chao. bien. Gracias. Chao.